Buenas tardes a todos. Primero, pues agradecerle a la universidad, a ustedes, por brindarnos el espacio de este seminario de ambientes virtuales de aprendizaje. El día de hoy tenemos al profesor Juan Manuel López Ayala de la Facultad de Ingeniería con el título de la charla, que es Estrategia didáctica para la enseñanza de la investigación en el diseño en el marco de la virtualidad. Nuestro moderador va a ser el profesor Víctor Hugo Gil y los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes al profesor Juan Manuel López. El profesor Juan Manuel López Ayala es diseñador industrial. Se ha desempeñado como docente universitario en pregrado y en posgrado desde hace 16 años. Actualmente es docente de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en gestión de la innovación tecnológica, magíster en ingeniería y doctor en diseño y creación. Además de ser miembro del grupo de investigación en diseño y mediación e interacción. Profesor Juan Manuel López, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenidos y estamos muy ansiosos de escuchar su conferencia con ese título tan provocador. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a la universidad, al Grupo de Apoyo Pedagógico por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio, voy a compartir la pantalla. Espero que todos me estén escuchando. Si alguien no, por favor, mientras que vamos iniciando. Profe Juan Manuel, discúlpeme, ¿Sí? escúcheme. Solamente para recordarle que tenemos 30 minutos para la exposición. Perfecto. 30 minutos restantes para las intervenciones. Muchísimas gracias. Bueno, como planteaba Víctor, pues la charla la hemos titulado como Estrategia didáctica para la enseñanza de la investigación en el diseño en el marco de la virtualidad. Tomamos esta es una asignatura, ahorita les voy a contar un poco más de ella, que se llama Seminario de Investigación en el Diseño, es la que tomamos de referencia, pues porque justamente es una asignatura donde todo este paso que forzado que tomamos hacia la virtualidad, digo forzado porque si bien la universidad ha planteado unas estrategias hacia la virtualidad, en ese momento donde inició el proceso de virtualidad, empezamos perdón, es que me iban a decir algo acá. En ese marco de la virtualidad, pues desde la pandemia, pues nos vimos forzados a iniciar llamémoslo así, una transición al campo de la virtualidad. Entonces, ¿con qué contexto nos encontramos? En nuestros procesos de formación, nosotros siempre nos hemos visto con una complejidad en nuestros procesos de formación de poder hacerle seguimiento adecuado al estudiante y validar que dicho estudiante realmente esté apropiando unos saberes, unos conocimientos que a partir de cada asignatura o de cada campo de conocimiento que se quiere dar desde las diferentes carreras, queramos transmitirles. Hemos pasado en estos contextos con todos nuestros estudiantes quizás en ambientes donde hemos visto que hacer trampa o tratar del estudiante de buscar las maneras de sortear el aprendizaje, pues han partido desde lo análogo, desde que todo el mundo hacía el chancuco, escribe en alguna parte, y ya a medida de que la tecnología ha ido avanzando, los sistemas tecnológicos, hoy en día tenemos los celulares y intentamos, si ustedes bien recuerdan, en algún momento excluirlos del salón de clase. Estaba prohibido usarlos. Hoy en día ya nos invitan a verlos como herramientas que los estudiantes realmente pueden utilizar y que si son bien utilizadas, pues realmente pueden aportarles a el manejo de la información, el acceso a dicha información en el tiempo de clase. Entonces, hemos estado en esos contextos. Cuando llegó la virtualidad, pasamos
a que ya no solamente era ese escenario de la tecnología llegando a nuestro salón, sino que realmente el salón se transfirió completamente a la virtualidad. Y ahí nos encontramos o nos topamos con otros elementos, como que ya el estudiante tranquilamente quedaba dormido, ¿cierto? No prendían las cámaras, algo de los elementos más complejos pues, a los que nos vimos enfrentados. La copia, porque uno podía decirle a un estudiante, va a ser un trabajo independiente cada uno, pero a veces digamos, se reunían, no, estaban trabajando en grupo, se conectaban por otro dispositivo, como podría ser por el celular. No podíamos controlar tampoco, porque vemos a partir de un pequeño recuadro, como estamos viendo ahora, no sé qué más hay en el entorno de la persona, si tiene los libros, si tiene los elementos abiertos. Yo pienso que todo esto nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra práctica docente y la manera en que qué estrategias vamos implementando en el campo, en nuestros campos de formación y en nuestros cursos para que realmente podamos flexibilizar, flexibilizar en el buen término, me refiero a flexibilizar esa tradición en la que manteníamos ciertos elementos de formación, como pueden ser los parciales, elementos que si no estoy en el situ, ahí con los estudiantes me queda muy difícil lograr generar control sobre ellos. O donde lo que me interesa es validar un aprendizaje de otro tipo. Pues recuerden que hay un aprendizaje memorístico, que es el que las pruebas tradicionales tratan de tomar, ¿cierto? Tomar como una foto, un momento, a unos procesos de formación que pueden ser como son a veces el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, o me gusta tomar el referente de una universidad de ingeniería específicamente que es Olin College en Estados Unidos, que definen ellos el aprendizaje por diseño, que son diferentes maneras donde en contextos específicos el estudiante mismo es el que va avanzando y la evaluación de la misma manera, no va tomando esos momentos específicos, memorísticos, sino que se va mirando es una visión más amplia de evolución del estudiante frente al aprendizaje. Pero en eso, como les muestro acá, pues surgieron otra cantidad, no solamente pues la virtualidad, sino que en ese campo herramientas que puedan ser utilizadas por los mismos docentes, pues fueron surgiendo, pero ya fueron tomadas por los estudiantes y las fueron utilizando de otra manera, como son estas que les pongo acá, de Socratic, que es, digamos, Socratic te ayuda es a coger un texto y empezar a crear y a bajar elementos de él. Podemos ver, otro les pongo, digamos, el teleprompter online, que yo puedo, si uno le dice, hágame una exposición, el estudiante podía copiar todo y simplemente poner su guión o todo el texto que yo quisiera a un ritmo. Ellos pues pueden calcular el ritmo y va pasando y ellos pueden ir extrayendo, leyendo y pues va a salir en la pantalla justamente en este momento como está la cámara y van a tomar la información. O tenemos esta otra herramienta que es Talk to Transfer, que lo que hace es que yo puedo ir colocando palabras y él me va construyendo un ensayo. Entonces, realmente la tecnología llegó y todas estas herramientas han permitido que los estudiantes de alguna manera se vuelvan un poco más laxos en sus procesos, tanto como vean hasta el nombre de esta otra app, que es A Lazy to Read. Entonces, esta lo que hace es que usted le pone todo un artículo si quiere y lo que va a hacer la app es resumirlo y usted lo puede decir en cuánto lo resume. O sea, resúmelo en 10 líneas, resúmamelo en tanto. Y eso, pensemos algo, y es que el estudiante lo puede hacer casi que en tiempo real. O sea, el estudiante, yo le puedo hacer la pregunta, como con Smodin, yo le puedo hacer una pregunta, él le puede tomar la foto con su celular, captura la cámara o poner una ecuación. En el caso de las matemáticas, le pueden tomar la foto y él busca automáticamente la solución. Entonces, algo que uno empieza a decir es, bueno, estos a la larga son instrumentos. Si yo le pido, hágame un ensayo, si yo le digo, lea algo, si yo le digo, está este examen, y ellos pueden copiar las preguntas y el mismo sistema va a buscar en toda la nube información. Y no olvidemos que todo esto, todas estas apps, de alguna manera tienen inteligencia artificial. Entonces van a tomar todos esos datos y van a hacer unas búsquedas que cada vez van a ser más depuradas. Entonces, a la larga, estos elementos que nosotros utilizamos son herramientas. Entonces, por eso el título de la charla y algo que se ha propendido en este curso es tratar de generar entonces una estrategia.
¿Listo? En eso entonces surgió esta pregunta: ¿cómo realizar el seguimiento de los estudiantes en la distancia cuando empezamos con esa virtualidad en el cumplimiento de sus deberes dentro de la asignatura seminario de investigación? ¿Cómo se les puede hacer ese seguimiento de una cantidad de información, como estoy diciendo, donde yo les decía a ellos, hay que leerse este texto, y empecé a encontrar que los resúmenes, ellos podían hacer el resumen, extraer fragmentos, ya habían este tipo de aplicaciones? Entonces surge esa necesidad, y ahí es donde, a partir de buscar estrategias, pues se fue consolidando toda una estrategia que realmente es un conjunto de elementos, de diferentes acciones que utilizan instrumentos no tan tradicionales como, digamos, el examen, porque, pues, digamos, acá, como les decía, el campo es la investigación, y lo que más interesa es cómo el estudiante de diseño industrial apropia una estructura de pensamiento para la investigación desde su campo disciplinar, que en este caso, pues, es el diseño. Entonces, partamos para abordar esta pregunta, ese escenario, en ese contexto que les he planteado, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? Entonces decimos que son, desde el texto de Barriga y Castañeda, pues se define como que son procedimientos que el estudiante emplea en forma consciente, controlada e intencional, como elementos flexibles para poder aprender significativamente y lograr solucionar problemas. O sea, que son estrategias que el docente debe buscar dar para el estudiante, para que el estudiante logre articular y cumplir con unos objetivos, que es tomar un aprendizaje, y unos objetivos que tenemos nosotros como docentes, de que ellos vayan desarrollando unas habilidades o competencias, si lo queremos decir, que deben ser, pues, digamos, gradual, o ir adquiriendo a lo largo de todo su proceso de formación. Entonces, estas estrategias de aprendizaje, pues, algo muy importante es que siempre debe salir de conceptos y conocimientos previos. Si yo estoy hablando de una estrategia y lo quiero marcar también en un concepto de un aprendizaje experiencial, debo partir que yo necesito enlazar los saberes anteriores. O sea, coger eso que el estudiante ya sabe, engancharlo desde ahí y buscar que encuentre o detecte nuevos elementos por aprender, pero que estén articulados con eso que ya saben. Entonces, ahí es donde vamos a hacer un poco de ambiente para una metacognición y una autorregulación del estudiante, en cómo él va gestionando su conocimiento ya apropiado, y cómo van a empezar a generar, pues, estos diferentes maneras de adquirir estas habilidades. Algo muy importante dentro de estas estrategias, a partir de este mismo texto, eh, aquí les comparto, y es la diferencia de lo que les mencionaba ahorita sobre el proceso del aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo, donde podemos ver cómo, como aprendizaje memorístico, si ven al final de la tabla, nos hablan de simplemente la repetición, la acumulación, el destacar, el copiar, el estar haciendo. Mientras tanto, podemos ir viendo otra cantidad de técnicas o habilidades que se van a desarrollando cuando yo busco ese aprendizaje significativo, donde aparecen la elaboración de conceptos, imágenes mentales, otro elemento como puede ser el parafraseo, pero el parafraseo dado como instrumento de que el estudiante hable, que el estudiante conecte, que trate de generar diferentes estructuras que les permite, sobre todo a partir de un pensamiento crítico, abordar una temática, para que así vayan construyendo un conocimiento. Entonces, dentro de esta estructura, o de estos, perdón, referentes conceptuales, fue que empezamos a analizar y a decir, bueno, vamos a tomar el curso y a verlo un poco diferente, a buscar que no se centrara en la manera tradicional, a que voy a leer documentos, le voy a explicar cuál es una estructura simple, tradicional de investigación, porque reitero, nuestro campo es un poco diferente y es desde el diseño. Entonces, cuáles son sus particularidades, pero que de alguna manera conversa con esa manera tradicional de la investigación. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, algo que propusimos fue que la estrategia didáctica para la enseñanza en la investigación en diseño debería ser, o debería contar con actividades y estrategias planteadas que se perseguían para definir un aprendizaje significativo en los estudiantes, creando conocimiento con una relación sustancial entre la información previa, como les decía,
y una nueva del estudiante que promueve el encuentro en el encuentro entre el estudiante y el profesor, que en este caso, cuando inició esto, pues era un encuentro mediado por la virtualidad. Entonces, como les decía, había que tener en cuenta que no fuera ese momento donde yo estuviera hablando con ellos a través de una pantalla, haciendo unas discusiones, pero que yo no tuviera algo previo que no fuera y que no fuera a hacer un documento o un resumen a sabiendas que ya existen estrategias para poder hacer pues esos elementos. Es cómo hacerlo. Entonces, por eso se planteó, se define como una estrategia facilitadora en este momento y fue quizás el primer elemento que decidimos tomar como factor diferenciador, como herramienta muy conocida, pero cómo vincularla acá, y era utilizar como puente cognitivo los mapas conceptuales. Esto con la intención de fomentar la participación activa y la comprensión. Eso ya ahorita lo desarrollo un poco más y les mostraré algunos elementos de esto. Pero entonces ese mapa conceptual juega un papel importantísimo a lo largo de todo el proceso. Es quizás una herramienta que se repite de diferentes maneras dentro de toda la estrategia a lo largo de las 16 semanas, pero el estudiante siempre va a estar, digamos, enfrentándose a una lectura, pero teniendo que construir esos mapas conceptuales de forma individual o de forma colectiva, que es muy importante también, porque uno puede generar una lectura y bueno, cada uno genera un mapa conceptual que uno puede decir, sí, hay herramientas también que las generan, pero cuando tengo, digamos, mezclas de lecturas, o sea, que el estudiante no sabe qué lecturas, y yo le digo, mézcleme estas tres lecturas, ¿sí? Que obviamente tengo unas temáticas y cómo ellos las van articulando y van construyendo algo que, como decimos ahorita, dentro de la misma estructura de la investigación en diseño, como relaciones idéticas, o sea, esos relaciones nuevas que surgen del conocimiento, pues algo que partimos es que gran parte del conocimiento está dado, ¿cierto? Y quizás lo que marca una gran diferencia no es solamente apropiar el conocimiento, sino las conexiones nuevas que yo haga con ese conocimiento, el orden del conocimiento. Entonces, ahí, en ese nuevo orden, pueden surgir nuevas maneras, nuevos saberes, nuevas maneras de interpretar. Entonces, esta asignatura, como ya les había comentado, compañeros, pues ese es el nombre, está ubicada en séptimo semestre y que dura pues 16 semanas. El ejercicio arranca en la primera semana. Arrancamos de una apropiando conceptos, entendiendo y poco a poco nos vamos introduciendo hacia una propuesta de investigación que van a hacer los estudiantes. El número de estudiantes fluctúa, pero normalmente son entre 15 y 20 estudiantes los que se atienden en esta asignatura semestralmente. Bueno, como consideraciones para este aprendizaje significativo con esta estrategia que les planteo, aquí busco con este esquema plantearles cómo, digamos, he ido o se ha ido planteando esto que ya les leía. Entonces, como hay unos conocimientos previos con los estudiantes, una información nueva que va llegando, va a ir llegando con los estudiantes con las lecturas, con las temáticas que vamos a ir abordando, y cómo esta información, ellos tienen que pasarla entonces por estos mapas conceptuales, por un elemento de cooperación, porque como les decía, a veces lecturas que son individuales, otras son en conjunto o son, digamos, aleatoriamente reúno a los estudiantes, a veces no era ni siquiera previo a la clase, sino ya en la clase, bueno, van a tener tanto tiempo para reunirse y construir un nuevo mapa basado en estos, y ese es el que realmente el que se va a tomar. Entonces es ahí construido en el momento con un previo. Algo muy importante es que estos previos, yo como parte de la estrategia siempre se les pide a ellos que deben estar desarrollados previo a la clase y deben ser entregados previamente, antes del inicio de la clase. Y para que yo pueda hacer el seguimiento de los discursos de ellos a partir de sus mapas conceptuales. Para esto es muy importante saber que ellos, pues, hay que explicarles muy bien en qué es un mapa conceptual y hay unas rúbricas, ahorita hablaré de ellas también, porque hacen parte de la estrategia. La evaluación hace parte de la estrategia, pero como les decía, no es una evaluación que toma un momento específico, sino que las rúbricas son entregadas desde el comienzo del semestre. Están entregando con mucha antelación a los estudiantes. Si no está lista la rúbrica o se le va a hacer una modificación, se entrega 3, 4 semanas antes del momento en que va a ser revisada. Y esa rúbrica, muy importante, tiene dos momentos.
Cuando digo 2 momentos es que como estrategia tenemos que primero el estudiante hace su ejercicio, digamos lo que se les sea que se les ponga como tema o lo que se vaya a evaluar con la rúbrica y ellos hacen una autoevaluación. Ellos mismos se ponderan su trabajo con esa rúbrica y en el momento de hacer como una prerrevisión con el docente, en ese caso conmigo, nos encontramos, pero ellos me plantean su temática y me la justifican desde la rúbrica misma, para que de esa manera ellos la interioricen y sepan cómo después, puede ser a la siguiente sesión, ya la intervención ya es completamente mía y ahí sí va a haber una valoración con nota de esas actividades, con lo que ellos han dicho, con una retroalimentación que han tenido previamente. A eso me refiero entonces con que miren cómo se genera este bucle de refuerzo, donde entonces se genera a partir de la discusión y reflexión con el docente, no solamente en los temas, reitero, sino en la evaluación también. ¿Listo? Y eso es una gran ventaja que tienen las rúbricas. Las rúbricas convierten la evaluación en un proceso de formación. Dejan de ser un momento específico de donde se toma una foto para tomar una nota y se convierten en un proceso realmente que está apoyando a la formación del estudiante y que obviamente va a cumplir con ese cometido en un momento específico de sacar una nota, pero lo más importante es lo que entrega antes. Entonces, con esto, ese bucle va generando y luego pues el estudiante va a ir siguiendo y con estos elementos pues va a ir tomando esos nuevos saberes que le van a dar la capacidad entonces para proponer su proyecto de investigación. Ya les iré mostrando y aclarando un poco más cómo se implementa en el curso y ya podrán ver quizás entender un poco más algunos más de los elementos que estoy citando. Entonces, ¿qué estrategias si tenemos que se implementan? Entonces, como bien les decía, compañeros, tenemos como una primera estrategia la ilustración y con eso se propende dar a conocer al estudiante la afinidad y el alcance del ejercicio a lo largo del semestre. Cuando decimos la ilustración es que se construyó este diagrama que ustedes ven para explicarles a ellos cómo es la base para plantear una investigación en diseño. También se buscó un referente, así como ahorita les decía, como un referente principal que toma, en este caso, ya desde el diseño es el diseñador, el doctor Aurelio Horta, que él plantea este famoso primer elemento o diagrama que ven en la parte superior que se llama epistema del acto del diseño. Y es una manera de ver al diseño desde dos orillas, desde el diseño como acto de creación, digamos, material, que es hacer un diseño, pero también cómo se plantea un proceso de investigación desde el diseño, entendiendo las particularidades de la disciplina. Entonces, digamos, el diseño muchas veces es, digamos, en su esencia, define no necesariamente plantear una pregunta-problema. Es una característica, pero eso ustedes ven que en el primer punto de partida es la famosa, decimos, razón genésica o de origen. ¿Por qué? Porque desde el diseño, plantear un problema y parametrizarlo o estandarizarlo es dejar que solo hay un camino, cuando desde el mismo problema hay múltiples opciones de él, que es en lo que se fundamenta la teoría de los wicked problems, que quizás ustedes han escuchado hablar bastante últimamente de ello, últimamente en los últimos 10 años. Y el wicked problem de teoría de Rittel, pues Rittel es diseñador. Entonces, desde ahí podemos ver cómo esa influencia empieza a estar y por eso será que la complejidad es que el problema es muy difícil definir y también definir que tenga una única solución. Por eso se dice que una característica del diseño muchas veces es la indeterminación. ¿Listo? Entonces, esos son conceptos que ellos están dando, pero vean que lo más importante es que en ese lado izquierdo de ese diagrama está un conocimiento, que cuando definimos conocimientos y experiencias es lo que, si lo viéramos en la tradición de una investigación, digamos, tradicional, estaría dado por un marco teórico y unos antecedentes desde unas dimensiones que son asociaciones idéticas, un modelo inductivo, vestigios culturales, que es algo pues ya un poco más dado desde el diseño, pero que la misma definición de investigación nos incluye la denominación de la palabra vestigio y cómo eso se traduce entonces, si es en el caso de la investigación, en una idea, que esa sería la que más se acerca a generar una pregunta-problema, y de ahí se proyecta ya una especulación. ¿Sí? Entonces, todo esto lo manejamos y el estudiante apropia esta dimensión del diseño, mucho más amplia, holística, hacia el diseñador industrial, y muy importante, toma esto para irles explicando esta ilustración y
debe entender, miren cómo se va a ir permeando. Luego de ese elemento llega desde otra teoría mucho más amplia del diseño, que plantea que existen, bueno, realmente han planteado muchos a lo largo del tiempo, se han depurado y quedan siendo que existen 3 paradigmas de investigación desde el campo del diseño. ¿Cuál es la diferencia de ellos para no entrar en el tema concreto de qué es la investigación de cada uno de estos paradigmas? Es digamos, el diseño, cómo está ubicado dentro de ese proceso de investigación, porque no siempre, digámoslo así, el diseño va a ser el resultado final, como uno a veces piensa. Hago un proceso de investigación y si el final es un diseño, entonces hay una investigación en diseño. Pues no, porque pues muchas disciplinas diseñan, en que esas pues una de las que más diseña es la ingeniería y no estaría haciendo necesariamente, no estaría utilizando un paradigma de investigación en diseño. Entonces, desde ahí tomamos toda esa teoría de diseño, desde el campo de la investigación, y aquí, con esta ilustración, ellos van teniendo esta guía siempre permanente, como esta cartografía, que les permite ubicar, bueno, ¿qué luego qué va a pasar? Entonces ya saben que luego tienen que empezar a hacer esa transición de esa visión del diseño hacia la investigación tradicional, porque a la larga, mi ciencia, la manera en que ellos se van a relacionar con procesos de investigación, es también con unos campos tradicionales. Entonces, ahí ya vamos permeando hacia el tipo de investigación, que en el caso del diseño podemos decir que una generalidad sin ser o es siempre concreto así, pues tiene un tipo de investigación exploratorio, pero pues obviamente también se puede plantear desde otro, pero es como la tendencia. Y desde ahí cómo se van generando unos objetivos, unos métodos de investigación que propenden por el alcance de esos objetivos, y desde ahí el estudiante propone o hace su propuesta metodológica. Entonces, esta ilustración se desarrolló, obviamente aquí es como un pantallazo, eso se va desplegando a lo largo del curso con diferentes elementos y nos sirve para plantear los objetivos para ellos. Listo, que como les digo, aquí pueden ver muy importante que esto está planteado desde unos elementos de ese aprendizaje significativo, desde que ellos entiendan que sí asumen un proceso real, o sea, lo que ellos proponen como temática es a partir de una realidad. Listo, por eso es importante el realismo y tiene un desafío cognitivo, que es el plantear esa propuesta de investigación, que es muy diferente al encargo de diseño, como les decía, no es decirle a ellos, venga, como ellos vienen acostumbrados por 7 semestres, a que les digo, hágame un diseño, y todo proceso de diseño tiene un proceso de indagación, claro que sí, pero ese proceso de indagación, no porque haya un mero indagación de salir y preguntar a 50 personas en la calle qué tendencia o qué aspectos consideran o qué necesidades, yo puedo decir que es un proceso de investigación, entendiendo que pues dista mucho de lo que sería una investigación o el propósito de la misma. Entonces, a partir de esto, esta fue otra estrategia, definir claramente el objetivo para ellos y que ellos lo puedan ver. Nuestra tercera estrategia fueron las rúbricas. Aquí ven un pantallazo de lo que sería la rúbrica de que toma referentes ya mezclados, digamos, de lo que es el episteme, la definición de un paradigma de investigación, qué conceptos se está utilizando, sobre qué autores se está basando, listo, la misma expresión o lenguaje ya del campo, desde su campo disciplinar, que es fundamental si voy a hablar de un tema de investigación. Entonces, este es un ejemplo, como digo, hay varias rúbricas, cada momento tiene una rúbrica, cada actividad que ellos hacen tiene una rúbrica con la que trabajan un tiempo. Y por último, decíamos, está también como estrategia, es una de las más importantes, la discusión guiada. ¿Listo? Que al menos hacemos 8. O sea, miren que la relación va haciendo que cada 2 semanas o 3, digamos, depende, obviamente, si hay que entender que no siempre sea el mismo parámetro, se hacen discusiones. Y estas discusiones ponen, como les decía en estrategia, que el estudiante no pueda estarme, ya con todo este conjunto tratamos de que los estudiantes no puedan estar como que, no, entonces que si uso esta herramienta, capto de aquí o capto de acá y hago el resumen y no, como les decía, porque parte de todo se desarrolla in situ, en el momento de la clase, sea virtual, hoy en día ya la estamos llevando esto obviamente al aula, que uno podría decir que es más fácil desde el punto de vista de hacer ese seguimiento, pero con la virtualidad funcionó bien, pero como les decía, yo tenía el guión que ellos estaban siguiendo y podía también rastrear que ese guión no fuera bajado de internet, que no fuera tomado, y algo muy importante, muchas de los guiones se construían ahí. Entonces, de esa manera también mantenemos la atención del estudiante, que él esté conectado concretamente en sus temas. Aquí pueden ver un ejemplo del mapa conceptual donde pueden ver que aparecen diferentes colores. Eso es algo muy importante. Y es que el mapa conceptual lo decimos, digamos, cada color está representando en ese momento las relaciones que existen entre unas lecturas, cómo el
se les pide a ellos ahí, digamos, tenían un estudiante una lectura, otro otra, todo un mapa, y decir, bueno, ahí tienen que encontrar las relaciones y los encuentros entre ellas. Tienen X tiempo en la clase para buscar y fusionarlos y adaptarlos, porque obviamente no van a generar. Y algo muy importante, siempre se les propende porque aparezcan relaciones eidéticas. Aquí nos alcanzan a percibir algunas, pero es donde van surgiendo líneas punteadas, que es donde yo les pido a ellos que con lo que ellos van entendiendo generen nuevas relaciones que no están en las lecturas o que no son tan fáciles de percibir. De pronto ya uno, como conocedor del tema, sí conoce esos, pero para ellos que leen o afrontan una lectura por primera vez, no es tan fácil. Entonces, esos elementos de ideas que también deben quedar reconocidos acá. Y muy importante, las proposiciones, ¿no? Un mapa conceptual. Yo muchas veces he visto que los chicos les dicen, haga un mapa conceptual y les valían es un mapa mental, que no tiene proposición. Es decir, un mapa mental genera una cantidad de información, pero no necesariamente tiene un orden, sino que es un orden desde el interior hacia afuera como en expansión, ¿cierto? Como el famoso Big Bang. Pero, en cambio, el mapa conceptual sí tiene una coherencia, es más, tiene una jerarquización, una jerarquía entre sus conceptos. Y prima, ¿qué concepto está más arriba que otro? ¿Qué proposición? ¿Cuál es el enlace? Entonces, esos detalles, que es lo que les entrega en la primera rúbrica que ellos conocen. Para cerrar, entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo se implementa esto en el curso, narrándoles. La ilustración, como les digo, entonces con la ilustración se van planteando estas diferentes secuencias de lo que ellos saben dónde van a estar andando y que ya van pudiendo, digamos, interiorizar cuáles son las temáticas. Y eso compartido con las carpetas y la diferente información y bibliotecas que se les va entregando con los documentos que van a ir leyendo, ellos pueden irse, ah, bueno, aquí vamos a tocar tales temas, aquí vamos a tocar esto. Estas lecturas, hay unas principales que le dan toda una sombrilla del marco de la investigación en diseño y otras que ya empiezan a ahondar en estas temáticas y obviamente también discusiones y planteamientos muy propios ya desde el diseño que hago yo para abordar estos temas. Ya esta es como una estructura de la manera en que está organizado el curso. Entonces ustedes pueden ver que hay unos, como les decía, instrumentos que son la parte superior que ustedes ven, que son L1, L2, esas son varias de las lecturas. ¿Listo? Aquí también tratamos de fortalecer algo y es digamos, las lecturas en inglés, o sea, fortalecer el idioma, el acercamiento con esa segunda lengua. Y, digamos, este curso tiene que el 80% de sus lecturas son en inglés. Yo aquí las tengo en español, pero casi todas las temáticas de diseño cuando se tocan son en inglés. Vemos también, entonces, abajo pueden ver cómo aparecen unas líneas y una dice retroalimentación, autoevaluación, heteroevaluación. Con eso lo que se quiere, como les decía, miren que empiezan a aparecer como las discusiones, que es la retroalimentación con el docente en el diagrama que les decía, que es el que construye ese bucle de refuerzo, con la autoevaluación, que es donde ellos se enfrentan al instrumento rúbrica, pero están ellos solitos. O sea, y ellos son los que me dicen a mí, yo saco tanto. Yo sacaría 4, yo sacaría 5, yo sacaría 2, si en ese momento usted me calificara por esta y esta razón, me falta esto, no me falta, esto me quedó malo. Que ellos hagan esa reflexión. Y luego ya viene la heteroevaluación, donde ya es el abordaje, donde a partir basado también en esa autoevaluación que ellos han hecho, en ese seguimiento, ya hago yo la evaluación como tal de ese momento. Abajo en los paréntesis pueden ir viendo también cómo los puntos que les iba mencionando en esa ilustración empiezan a aparecer en diferentes semanas. ¿Vale? Se pone lento. Y desde la fase entonces de este aprendizaje, ya viendo como un aprendizaje significativo, vemos que con todo este elemento y con esa guía de construcción, porque como les decía, también algo muy importante que tengan en cuenta es que esa ilustración, aunque yo se las presento a ellos, ellos tienen la vivencia que ellos mismos la van construyendo. O sea, ellos parten en la semana 1 de buscar unas temáticas, empezamos a ver toda esa información sobre qué es la investigación en diseño, vamos depurando que esas temáticas se conviertan en esa razón genésica, que empiecen a explorarla, que empiecen a hablar un poco de qué es una, digamos, una categorización, ¿cierto? Una caracterización de los temas a tratar. ¿Listo? Y entonces, como les decía, muy importante, hay una fase inicial entonces que se define como donde ellos reciben la mayor cantidad de la información nueva, la mayor cantidad, porque obviamente a lo largo siguen recibiendo alguna, pero ellos, digamos, de la parte tradicional conocen cosas, cómo se definen objetivos
general de un proyecto, y que es una metodología, han venido trabajando en eso, pero lo nuevo de ellos viene en esas primeras semanas o primera mitad del semestre. Luego viene la fase intermedia del aprendizaje significativo que nos definen que va proponiendo estructuras relacionales sobre los conceptos y relación con ellas, que es cuando ya empiezan a abordar todo este diagrama y como les digo, ellos tienen que buscar sus relaciones y aplicar toda esa información teórica que han ido aprendiendo, irla implementando. Y no solamente la teórica del curso, sino también, como les decía, la que ya conocen como diseñadores porque eso es clave. Si ellos conocen X temáticas, ellos para poder hablarme desde la dimensión del diseño y llevarlos a esa orilla, y que apropien ese discurso, tienen que tomar esos referentes para poder traer esos conceptos acá. Y como fase final, pues es integrar ese conocimiento al proyecto que han estado desarrollando y poder entonces verlo de una manera transversal y fluida en unas entregas finales, por ejemplo, que ya es la próxima semana. Ahí pronto recibirán todos una invitación, el que quiera ir, porque esto lo hacemos abierto, y siempre escoge un jurado, pero gente pueda ir a escuchar un proyecto que le llame la atención. Ahora, no es un proyecto desarrollado, es el planteamiento. Son bancos de proyectos realmente planteados con una visión desde el diseño, pero hay multiplicidad de enfoques y de temáticas a tratar. Entonces, ese ha sido la experiencia, las estrategias y para cerrar, pues así les comentaría, compañeros, que muy importante ha sido para este ejercicio realmente el ir tratando de articular diferentes maneras en que podemos hacerle el seguimiento a los estudiantes. Eso es fundamental. A veces mirar una forma tradicional, yo pienso que ya hay que empezar a hacer esas evoluciones y mezclar. O sea, yo soy muy partidario, pues eso es algo del diseño, ¿no? Luego tomar diferentes vertientes, diferentes antecedentes, cómo los voy, a eso me refiero con mezclar, ¿no? Como generar un buen blender entre cómo los voy a ir articulando, porque esto es lo que permite realmente generar un aporte significativo en cómo el estudiante está apropiando un saber que realmente debe ser nuevo. Si él ya lo supiera, pues ¿para qué se lo damos? ¿Para qué tomamos? ¿Para qué damos una asignatura que él ya tiene? Y eso es lo que tenemos que tratar de facilitar y entender los contextos. Los contextos cada vez van a estar cambiando. Debemos entender que la manera en que nos enseñaron a nosotros ya quedó en el pasado, no el conocimiento, digo la manera en que nos enseñaron es una. Y de ahí para allá, esa manera va a estar cambiando. Quizás antes hablábamos cada 20 años, cada 10. Yo pienso que hoy en día cada 3 años está cambiando. O sea, cada vez que entran nuevos estudiantes, en los primeros 3 años ellos cambiaron toda la manera en que abordan, la manera en que aprenden. Y las tecnologías que tienen para apoyarse en esos procesos. Ese sería mi cierre. Quedo atento a sus preguntas. Agradezco entonces Muchas la gracias. Juan Manuel, atención. Juan Manuel. Muchas gracias, profesor Juan Manuel. Interesante su conocimiento sobre el tema y demás. En este momentico vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Creo que por aquí, ¿quién Eh, fue que abrió el micrófono? ¿Mi profes? sí, Amigo Noylan, por ahí lo escucho Profe su Noila. voz. buenas tardes a todos. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿vos ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, es que es esto. Yo veo que hay mucha información de lo que has presentado. Lógicamente es como una temática completa. Sin embargo, a mí me parece interesante y en general en estos cursos que son lógicamente aportes a los sistemas de enseñanza, que hubiera clases físicas reales como un video donde se demuestre al lado de todos estos lineamientos que efectivamente se están haciendo. O sea, como que fueran pasar ya al lado demostrativo de que sí se puede hacer esta, digamos, esta temática o esta forma de trabajo que uno aspira a cumplir, pero ya de una manera práctica, o sea, que todos viéramos un salón de clases con la intervención o no de los estudiantes. Todos sabemos que ese es un mundo bien especial de que uno puede entrar a las 7 de la mañana con todas las mejores ideas y resulta que eso al final queda es una fracción de lo que uno quería hacer. Entonces me parecía interesante cómo hacemos para poder tener ya o empezar a dar ese paso, a ser demostrativos en clase física de que las teorías que estamos dando son factibles de hacer. De acuerdo, Noylan. Es algo que se podría hacer. Yo diría que la forma más fácil es plantear ya, digamos, uno como docente si plantea estas estrategias, pero como un proyecto. No olvidemos que, pues,
uno siempre habla de proyectos de investigación y piensa pues en los proyectos que hacemos con los grupos o que son avalados pues por la Vicerrectoría de Investigación, pero yo puedo hacer una investigación en el aula y justamente es lo que tomaría. O sea, yo pienso que es un buen llamado también que vos haces y es en el sentido de, bueno, quien haya generado sus estrategias podría empezar a recopilar y a generar evidencia, ¿no? Es que si voy a hablar del tema tengo que generar, si ya lo voy a trascender, debería generar unas evidencias. Digamos que en este momento pues es como la primera experiencia fuerte ya de nuevo en la presencialidad de todos estos elementos que ha implicado ajustes. Digamos, he tenido que ajustar rúbricas, no es como decir lo mismo que yo llego con un planteamiento, pero justamente si te cojo un grupo que casi no habla, ¿cómo le sacas las palabras? Y entonces, ¿cómo forzas? La idea no es forzar, es que se dé. Entonces es como uno empieza a llevarlos a ellos y eso debería estar documentado, y claro. Estoy de acuerdo en que desde ese punto de vista, pues una manera sería esa. Y ya sería que cada docente, desde su pertinencia, empezáramos a hacer también investigación de ese tipo. Investigación en el aula, una investigación en acción, podría ser. Listo, Manuel, gracias. Vale, mi hermano. Profe Juan, si me permite, Ujú. tengo algunas apreciaciones, digamos desde el inicio con el título provocador, nos ha llamado la atención muchísimo las estrategias que se han implementado, estrategias de enseñanza, pero enfocadas para el aprendizaje, en tanto que usted reconocía con base en la literatura, después de que había unos focos, digamos, en los cuales los docentes y los estudiantes deberíamos de hacer énfasis para poder provocar, digamos, o en una palabra un poco más, menos formal, seducir a los estudiantes para que se acerquen a este tipo de asignaturas que a veces por el nombre uno las considera un poco, las considera muy abstractas. Entonces uno digamos que estas estrategias se constituyen, digamos, como herramientas útiles para lograr seducir a nuestros estudiantes. Además de que nos muestra un marco teórico y un marco metodológico muy robusto, muy organizado. Personalmente, estoy gratamente sorprendido por el nivel de organización y de planificación que se tiene en estos cursos, usando básicamente, digamos, las herramientas que se tiene desde la investigación en diseño. Y tenía una otra apreciación respecto a la evaluación, que digamos que gran parte de esto, como usted lo ha mencionado, la evaluación no se ve como un momento, eh, digamos una hora particular en cual se evalúa lo que se ha visto en, va- en varios espacios, sino que se ve como un proceso y eso justamente está, digamos, alineado con nuestra política curricular. Profe, respecto a eso, le tengo dos preguntitas. La primera sería, y no sé si coincide en eso, veo como que gran parte de esta estrategia que se usó en la virtualidad se podía quedar para la presencialidad. ¿Estoy de acuerdo en eso? ¿O esta estrategia, digamos que podría ser útil solamente en en esos ambientes virtuales? No, Víctor, yo realmente lo que pienso es que esto puede migrar en ambos elementos, ¿listo? O sea, ambos escenarios, digamos. Puede estar en la virtualidad o en la presencialidad. Obviamente hay elementos que cambian. Como te decía, en la virtualidad era más complejo ciertas cosas, digamos, que podía ser el control y el rigor que había que hacer con el seguimiento de la estructura previa. Por ejemplo, que el estudiante me entregara con más tiempo digamos, el mapa conceptual, poder revisarlo, hacer una pequeña revisión rápida antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesitaba estar seguro de que cuando yo entrara a una discusión, ellos no hayan hecho, como les decía, utilizar estas páginas y me hayan hecho un resumen meramente, sino que pueden haberlo hecho. Es que yo no puedo negar que que la tecnología está ahí y el que la quiere usar la tecnología para bien la usa para bien, el que la quiere usar para mal la usa para mal. Es una condición innata de la tecnología. Tiene esos dos lados de la moneda. Lo que yo sí necesito aseverar es que hay un esfuerzo por parte del estudiante para apropiar unos saberes. ¿Sí? Eso es algo clave, ¿cierto? Entonces, algo que yo les decía a ellos es, yo necesito tener preparado eso para poder hacer seguimiento, como te decía, y saber que usted realmente ha hecho por lo menos un esfuerzo por entender y plantearte eso está. Con la presencialidad, pues hombre, pues ellos ya no pueden tener medios libros, estar sacando las cosas, el portátil, me digo, sí, úsalo porque está el mapa conceptual, pero yo sé que está el mapa conceptual ahí porque yo lo estoy viendo, estoy con ellos. O sea, nosotros hacemos
tipo seminario alemán, donde estamos todos y empezamos a discutir uno el otro, le doy la palabra. Entonces, ahí donde se va dando, pero yo estoy viendo desde de dónde ellos están sacando esa información. ¿Listo? Entonces, eso sí ha facilitado. Y, bueno, como te decía, cambian algunos aspectos, pero pienso que las estrategias sí sirven realmente como de la virtualidad pero también van a servir en la presencialidad. Pero como te digo, igual los chicos pues tienen acceso a esta tecnología constantemente. Yo no les niego el uso del celular. Obviamente, dependiendo cada curso, cada elemento tiene su particularidad, pero un curso abierto de este, no. Les pongo, por ejemplo, otro escenario de otra asignatura, digamos, donde se evalúa una parte oral, pero yo debo considerar, digamos, el escenario que hay estudiantes nerviosos, que hay una cosa, pero lo que yo tengo es un banco de preguntas, ¿sí? Un banco grandísimo de preguntas. Puedo tener 30, 40 preguntas de una temática. Y yo, digamos, 2 días antes de esa pregunta, que es complemento de una presentación final, les libero las preguntas. Y le digo, una de esas preguntas, que son preguntas compuestas, no son preguntas, son preguntas de respuesta abierta y compuesta, es decir, que tiene 2 preguntas vinculadas, una desde el concepto teórico y otra desde la aplicación que han hecho a lo largo de 16 semanas. Les digo, o sea, buenísimo porque pues si se estudia de memoria las 40 preguntas, pues se estudió el semestre otra vez en 3 días. Y eso es lo que yo necesito, que ellos aprendan y tengan claro esos conceptos, pero que no sientan que el instrumento es tajante y que los está sesgando desde ese instante y punto. No me interesas tus otras dimensiones, ¿vale? Perfecto, profe. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenía que usted lo mencionó, trabajar por retos o trabajar por este tipo de proyectos o por preguntas genera algo supremamente, y digo, incómodo para el profesor, que es la incertidumbre. La incertidumbre, la ambigüedad en términos de que el estudiante puede seguir sus rutas, diversas rutas, investigar, por ejemplo, en algún problema que lleve consecuencias éticas, por ejemplo, que investiguen en, pues, supongo yo, dentro de mi ignorancia, diseño para que esté vinculado con niños. Digamos, tiene unas implicaciones éticas que se deben de considerar. Pero creo yo, profe, y de nuevo usted me dice si está bien la apreciación, digamos que esa incertidumbre, esa ambigüedad, nos la está anclando un poco para el profesor la rúbrica y la metodología de trabajo que se lleva. Es decir, aunque hay una incertidumbre frente a los proyectos y preguntas y retos que pueden escoger los estudiantes, digamos que la rúbrica nos da un poco de control al docente frente a que eso no se disperse y que no sea un universo tan grande y que, digamos, nos saca un poco de nuestra zona de confort, que es poder hacerle seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, Víctor, hay 2 cosas. Pues, como vos decís, pues, digamos en el particular de este curso, obviamente, como te digo, es de diseño y como yo mismo les mencionaba, pues la incertidumbre es parte de nosotros. O sea, realmente, si yo tengo tantos estudiantes, si hay, a veces hacemos ejercicios en pareja o algo, pero son ese número de estudiantes, cada uno es un proyecto, ¿cierto? Entonces, ahí viene la complejidad, como tú dices. Pero más, la rúbrica me permite guiar, es como tú dices, que no me tomen caminos diferentes. O sea, tienen ciertos elementos, por ejemplo, yo no especifico qué metodología ellos van a usar. Ellos utilizan metodologías y la idea es que construyan, basado en otras, construyan la propia para el proyecto de investigación, porque pues cada proyecto tendrá su propia manera y los elementos basados en otras metodologías y según el tipo de lo que diga de los paradigmas, pues implica dónde entran las metodologías que quizás en la generalidad se conocen, como son la metodología de desarrollo de producto de Ulrich, o el Design Thinking de Tim Brown, que pues quizás más ustedes conozcan, sean un poco más cercanos a esa, pero esas son metodologías que son para algo específico y particularmente el desarrollo de producto. No son metodologías de investigación en diseño. O sea, que están inmersas dentro de otra que ellos van a desarrollar. Entonces, la rúbrica va a permitir es como guiar esos aspectos, ¿cierto? Ya lo que tú me dices de los aspectos particulares, como eso que me planteabas ético, lo que va a generar es el mismo contexto de la investigación. O sea, ese primer momento, cuando ellos definen una razón genésica en este particular, y ellos van a arrancar a analizarla, pues parte de ese conocimiento y antecedentes justamente sí está
buscar las normas, la reglamentación. Porque como te decía, tú me ponías el retos, problemas, pero yo te hablaba de aprendizaje por diseño. Y el aprendizaje por diseño es lo que identifica desde las definiciones de Kelly Anders, que es el primer rector de Ollis College. No, ahí me disculpan si me equivoco en el nombre. Ellos definen que la investigación, este paradigma de investigación por diseño, lo que plantea es que define el contexto, no te da no te da la problemática, solamente te pone un marco de acción. Por ejemplo, en este caso particular, el marco de acción es que es una investigación desde el diseño. Entonces, por ejemplo, usted puede hablar de una investigación sobre, digamos, si me planteas una temática y es los altos impactos que tienen tal tipo de envase o los envases PET de tal elemento, pues esa investigación sí la puede observar el diseño, sí, pero también la puede investigar, también la puede observar la ingeniería ambiental, la pueden observar la ingeniería de materiales, porque puede apartarse de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Digamos, ese contexto que yo te digo que les doy, que necesito que la investigación sea observada desde el diseño, es decir, desde la esencia misma debe estar parada desde ese proceder y manera única de la disciplina del diseño. Cada disciplina tiene su manera y sus métodos, su manera de observar su propio conocimiento. Y es algo que a ellos se les forma en ese curso, o sea, que entiendan cuál es la esencia del diseño, cómo se define a un diseñador. Porque miren hoy en día los diseñadores estamos digamos, en un triángulo complejo. Y es que cuando nació el design thinking todo el mundo es diseñador. Porque lo bueno que hizo el design thinking fue poner el diseño en mano de todos. Desde una visión teórica fundamentada y le da un método y una herramienta a todo el mundo. Entonces, como les digo, y entonces, ¿para qué existimos diseñadores si todo el mundo puede diseñar? Y la misma teoría lo plantea así, ¿no? El diseño es una acción innata del ser humano, es una acción. Hay unas teorías que yo he planteado también que se llaman el accionar del diseño, que es cómo acciona el diseño, cuál es su esencia, la manera en que siempre puede ejecutarse, ¿cierto? Pero si lo veo desde la disciplina, ¿cuál es el particular, Víctor? Entonces es algo que ellos tienen que formar. Y como te digo, ese es ese primer contexto, esa primera sombrilla, donde yo les digo, tenemos que definir qué es lo que nos hace únicos desde la disciplina del diseño. Y desde ahí me observan la situación. Y desde ahí se crea la sombrilla para que se muevan dentro de ello, pero siempre estén enfocados desde una misma dimensión. Cuando aplicamos ese concepto de aprendizaje por diseño, digamos en ingeniería, es igual. No es desde la dimensión del diseño, pero ahí ya sería desde el accionar, pero lo que se plantea es cuando les decimos a los ingenieros, no a los diseñadores industriales, pues ambos son de la facultad, pero le decimos a los ingenieros, hey, hay este contexto que, por ejemplo, puede ser un ODS, uno de los ODS, está este. Ese es tu marco. ¿Cuál es el problema que defines? ¿Sobre qué meta? ¿Cómo lo articulas? Eso hace parte de la formación del estudiante y es lo que los enfrenta a ellos y los pone en situación, que es lo que conduce a un aprendizaje significativo o empieza a tomar ese matiz, ¿no? No es la única manera, pero es lo que los pone a ellos a que desarrollen su propio saber orientado con todas estas otras estrategias y herramientas, como tú dices, que para que no se desvíen tanto y realmente alcancen los niveles mínimos esperados. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Nada, Víctor. Compañeros, ¿alguna otra pregunta que le podamos hacer a nuestro profesor? Claro que por ahí está Osvaldo alzando la mano. Levantó la mano. Sí, profesor Osvaldo. Buenas tardes a Hola. todos y todas. Primero que todo, felicitar al profe. Yo ya conocía muchas de las actividades que él hace, son muy bien interesantes. Felicitarlo porque veo que está utilizando una propuesta de una metodología activa donde el muchacho antes tiene que llegar con algo para poder después hacer no una clase clásica, como podríamos decir, sino una actividad propiciando el aprendizaje. Entonces, eso pienso que es fundamental y tú lo dijiste muy bien en tu presentación. Hoy en día tenemos que cambiar, tenemos que enseñar y evaluar en otras condiciones, no como las que nos hicieron nosotros hace tantos años, no vamos a decir cuántos para no manejar esa rata de tiempo.
Entonces eso es importante porque eso permite que los muchachos sean mucho más activos, que ellos sean los que están haciendo eso es en el hacer y que es lo que necesitamos hoy en día. Me gustó mucho lo del contexto, lo de utilizar los mapas conceptuales. Hoy en día hay muchas herramientas. Lo de que los muchachos usen herramientas para poder hacer diferentes actividades. El ser humano toda la vida ha tenido herramientas y se están potenciando hoy en día tanto para la enseñanza y como para la evaluación. Entonces, que lo observo algo que está reclamando hoy en día, que es la evaluación formativa. Y tú tienes dentro de ese diseño esa evaluación formativa, no tanto evaluación sumativa como las que nosotros podríamos haber hecho hace muchos años. Entonces, de verdad que quedé muy contento con una propuesta como esta desde la línea de ingeniería, donde se ve que hay un contexto, se ve que es una metodología activa y que hay todo un marco teórico atrás con respecto a la evaluación y con respecto al proceso de enseñanza, que eso es parte de lo que se está reclamando en cualquiera de los espacios académicos, que son interacciones sociales entre personas. Y lo que nos interesa a nosotros es que ellos aprendan y que aprendan de esa manera y que para ellos la tecnología es parte de la esencia y es parte de lo que se necesita. Entonces, desde ese punto de vista, muy bien, Jaime, por esa presentación. Parece que está bien estructuradita. Lo de los mapas hace rato la universidad lo venía manejando. Yo utilicé alguna vez una herramienta llamada Sigmactool. No sé qué herramienta utilizas tú. Es una herramienta muy poderosa. Inclusive con ese Sigmactool uno mismo podía evaluar, porque ahí uno diseña la interacción entre los estudiantes y va observando y con base en eso se va evaluando y van mirando cómo es que ellos van dialogando, cómo van haciendo los diferentes, las diferentes argumentaciones que son importantes y se están formando o fortaleciendo algunas competencias, que eso es lo que yo quiero que enfaticemos. Estamos haciendo asignaturas con un enfoque por competencias. Hoy en día le hemos agregado con resultados de aprendizaje, pero la evaluación es muy potente en ese sentido. Entonces, felicitaciones, Jaime, por esa propuesta. Gracias, Osvaldo. Creo que subió la mano Jaime y Herminsul, en ese orden. Sí, ¿me oyes? Sí, perfecto. La pregunta es, ¿cómo compaginar los diferentes ritmos de aprendizaje? Porque los estudiantes, si son 18, pueden ser 18 caminos diferentes. Si los organizan en grupos, pueden ser 6 o 7 equipos. Llega un momento en que unos avanzan más rápido, otros más lentos. ¿Cómo se resuelve el acompañamiento? Bueno, en el caso particular de esta asignatura, Jaime, como te decía, un primer momento son estos prerevisiones que empezamos a tener antes. Yo pienso que eso me ha ayudado para ese punto, porque lo que ayuda a esas revisiones que el estudiante se enfrenta está en diálogo constante conmigo desde digamos, desde su proyecto, de lo que ellos están planteando, y me ayuda como quizás a que no haya tanta esa dispersión, más la hay, siempre la va a haber. Pero algo también es que el curso, y es algo, digamos, también que quizás en el diseño tenemos muy claro desde la manera en que diseñamos, y es que el diseño es un proceso iterativo. Y eso se lo estoy recordando siempre. Es decir, nosotros no es que, no, yo ya definí el paradigma y pasé por aquí y no volví a verlo, ¿cierto? Digamos, o tomé el episteme, su lado izquierdo y pasé y ya, sigo adelante y no lo vuelvo a mirar. No, algo que hacemos es que justamente si tuviera las rúbricas, digamos, el epistema aparece como en 3 evaluaciones diferentes, en 3 momentos a lo largo del semestre. Y lo que va buscando es eso, y siempre partimos de él. Entonces, digamos, el que va más avanzado, pues está más depurado, pero sigue metiéndole cosas nuevas. El que va más atrasado, pues implica que vamos mirando cómo ese episteme se va mejorando sin dejar de lado el tema que vamos viendo, entendiendo, y les digo a ellos esa iteración de que, venga, estás aquí, pero sabes que te tienes que devolver y que el día que hagas un cambio aquí y logres llegar a la definición correcta, digamos, a ellos les da muy duro y pues en un pensamiento abstracto es complejo el acto de objetivación, porque el acto de objetivación es definir lo que es esencial en esa propuesta de idea. Y cuando digo esencial es bajo el término filosófico, o sea, que no tiene más de lo que debe tener y que llega a ese momento donde esa es la característica clave, o sea, no tiene nada de más.
y que se enfoca en dos dimensiones, ¿no? Un acto de objetivación desde el diseño es claro, para nosotros es claro que tiene dos matices nada más, o genera habilidad o genera conciencia, ¿cierto? O sea, son esas dos dimensiones. Mira, por ejemplo, un carro te da la habilidad de movilizarte más rápido, pero hay otros tipos de diseños, digamos una experiencia interactiva como museográfica o algo que te cambias tu estructura de pensamiento, o sea, está enfocada al desarrollo de la habilidad, ¿listo? O de lo cognitivo. Entonces, desde ese campo de que ellos lleguen a eso, ahí siempre caigamos ahí ese bacho como tú planteas, que algunos pasan más rápido, se quedan, pero yo pienso que la estrategia está dada en eso, en que permite la integración y como crear un bucle para cada uno, pero sabiendo obviamente que tenemos un tiempo. Eso también debemos reconocer. El estudiante sí puede tomarse sus atrasos y todo, y debe ser consciente de ello, pero también es consciente que hay, como todo proyecto, ¿cierto? No vamos a olvidar, y más de nuestro enfoque como diseñadores industriales, son proyectos como muy, ese enfoque de ingeniería, hay un tiempo, o sea, a ese tiempo tenés que trabajarle para que al ritmo que vas llegues ahí. Entonces, yo pienso que eso ha sido una de las maneras en que lo abordamos. Obviamente, como tú dices, pues la única para que fuera 100% efectiva sería pues que tuviéramos para cada estudiante estar el acompañamiento como se hacía pues hace miles de años, ¿no? El maestro con su alumno hasta que lo formaba completamente, ¿cierto? Se hace ese acompañamiento constante, pero hoy en día que manejamos varios, pues como tú bien dices, yo pienso que es jugar con eso. Y estoy seguro que ese concepto de iteración se puede llevar a todas las dimensiones de aprendizaje y que a muchas de las asignaturas donde se permite es que el estudiante esté reforzando el hecho es qué es lo más importante que yo quiero que aprenda y sobre eso esté volviendo constantemente en diferentes momentos. No permitir que muchas veces realmente construimos los currículos de forma muy lineal y como te digo, pase por aquí y sí, sigo utilizando algunos elementos de eso, pero muchas otras cosas quedan sueltas y ya quedó evaluado y el estudiante se vuelve memorístico y simplemente utiliza pero no apropia. Entonces pienso que ahí es donde podría venir a un factor a tener en cuenta. Ok, Pero pues, muchas gracias. Perdón, yo Muchas gracias. tengo un comentario sobre el último punto que se ha tratado, con respecto a que se logre lo que todos quisiéramos, que es de que haya una comprensión total por parte de todo el grupo. Bueno, yo personalmente pienso que eso es imposible. Si hay un estudiante que tiene conceptos de ecuaciones diferenciales muy bien, otro no, el tercero medio, etcétera, es imposible que llevarlos a todos sin la ayuda individual para cada uno de ellos, de tal forma que cada persona, cada tutor que sabe exactamente cuál es el gap que le falta a cada uno, lo pueda llevar hasta ese punto. Entonces, yo siempre coloco la comparación cómo hacemos para entrenar un piloto de avión. Piloto de avión llega un momento en que pasa toda la teoría, pero llega un momento en que va él solo con el instructor. No hay nada más que hacer. El médico que hace la cirugía ve toda la teoría, pero hay un momento en que está solo con el paciente y su profesor. Yo creo que eso hay que retomarlo y lógicamente todos somos conscientes del tema de la eficiencia, del tema de que se pueden hacer clases magistrales, todo eso está muy bien, pero al final de cuentas los que hemos tenido una extensa, digamos, experiencia de industria, cuando uno le ha tocado recibir gente recién egresada, etcétera, uno siempre nota lo mismo. Estamos muy lejos, digamos, de preparar un profesional de tal forma que sin que lógicamente entre con todo el conocimiento esperado, sí tenga muy buenas bases para irlo llevando. Entonces le toca a uno arrancar desde bien abajo, etcétera, y ahí es donde viene el conflicto con otro tipo de profesionales o con los técnicos, tecnólogos que ya están ascendiendo en muchos campos del tema del conocimiento. Entonces, yo creo que también hay que reconocer de que en qué momento vamos a retomar un poco eso del uno a uno, porque de verdad, y cada vez uno lo siente más, las diferencias entre el pensum, entre la calidad de cada colegio, la mezcla que uno tiene en cada clase, es imposible pensar de que todos captaron con la misma profundización el mensaje que uno quisiera dar. Entonces yo creo que eso es muy complejo, no es posible y que la única manera es cómo se hace para retomar un poco el concepto de los tutores. De acuerdo. Sí, eso es importante, Noela. Yo pienso que eso de alguna manera lo tocamos con esta estrategia desde el punto, como te digo, algo que tú dices, quizás no ha sido explicado, pero
explicitado, pero digamos, yo tengo encuentros recurrentes con ellos, fuera de las asesorías, ¿no? Pero dentro de la clase se deja el espacio y lo que tú dices es clave. Y eso es algo que debería tener uno más espacio, realmente, como tú dices, para tener el encuentro y poder hablar de esas particularidades de cada proyecto. Eso es fundamental. Profe Minsul, Sí, muchísimas gracias, ¿cómo profesor Juan está? Manuel. Primero, pues, felicitarlo, la verdad, me encantó su charla, me encantó la forma en que usted maneja, pues, el curso, maneja el discurso. En particular, la forma en que usted maneja la evaluación me parece muy, pero muy importante porque evidentemente es una evaluación formativa que se basa en un aprendizaje significativo y cuando uno trata de hacer evaluaciones distintas, siempre incluso pueden haber algunas dificultades, pero usted nos está mostrando que aún con esas dificultades, definitivamente el mundo ha cambiado, la educación ha cambiado, la enseñanza y el aprendizaje han cambiado. Incluso usted lo manifiesta casi que cada 3 años tendríamos que tener formas distintas de afrontarlo. De manera que el hecho de que hayan algunas dificultades, pues no quiere decir que tengamos que volver atrás y tengamos que volver a lo tradicional. O sea, las dificultades las enfrentamos, pero tenemos que definitivamente hacer cosas como las que usted hace, profesor. Eh, y por otro lado, para preguntarle si antes de la pandemia, es decir, antes de esta parte, digamos, fuerte virtual, usted hacía el curso, digamos, lo guiaba de la misma manera o, o eso lo hizo cambiar un poco. Bueno, Minsul, mira que sí teníamos varias cosas, digamos, yo pienso acá yo fui el jefe del departamento, cuando pues semestre pasado del departamento de innovación e ingeniería, antiguo, eh, digamos, Centro de Innovación Educativa en Ingeniería que lideró el profesor Carlos Vega. Y desde ese tiempo, pues nosotros nos capacitábamos mucho en esta línea de educación con él y antes, pues, como decían, de que existiera el GAP, todo. Y nosotros desde ahí seguimos con ese elemento de la estructura de la evaluación, de la manera en que se los decía, sí viene siendo un trabajo que constantemente, yo diría que casi, yo pues me atrevería a decir que prácticamente el 100% de los cursos que, pues bueno, ya no sé si vayan a empezar a cambiar, pero hasta donde el semestre pasado que existía el departamento, estaban montados por rúbricas, pensando en ese momento del estudiante y esa particularidad que tenía. Estoy hablando más o menos, yo estoy casi que creo que el 100% de las asignaturas estaban así. Si no, digamos el 98, para no decir, pues, no meternos en camisa de decir que el 100. Pero eso sí, listo, este curso en particular, entonces sí, digamos, no. Antes de pandemia se manejaba más, sí, hagamos las lecturas, las charlamos, pero empezaba justamente a hacer eso. Primero, no, mira, el profesor de esta lectura, entonces la estrategia era movilizarlas, estar cambiando algunas, cambiarlos de orden, darles otro sentido. Pero cuando ya nos enfrentamos a esto, dije, no, pues primero ya el curso no es un curso tan antiguo, pues el programa de diseño industrial no lleva una cantidad de tiempo, entonces pues sí, no es que habíamos tenido múltiples cantidades de grupos, pero ya habían pasado al menos unos 3 o 4 grupos y ya como que, no, esta es la lectura, entonces uno empieza a ver muy parecido todo, el resumen, lo que hacen, y bueno, ¿cómo podemos empezar a dinamizar eso? Y justamente pues nos fue entrando la pandemia, que lo primero dije fue, no, pues a mí se me ocurrió decir, no, pero les voy a pedir entonces un mapa conceptual que me implica que la lectura y que también si lo copian me queda más fácil identificarlo, porque es muy fácil ver una imagen y uno siempre dice, yo ya he visto esa estructura, estos conceptos, ese orden, que los tengo muy vigentes. O sea, queda más fácil de seguir y como uno va recopilando eso hoy en día, pues también usando la tecnología en tu Drive, pues, o OneDrive próximamente, pues vamos teniendo como ese banco de proyectos. Entonces queda como, este es el mapa de estos y estos. ¿Listo? Entonces empezó de esa manera. Entonces sí, la virtualidad me llevó a empezar a pensar, bueno, ¿cómo más hago eso? ¿Cómo más hago para que cuando ellos se conecten y hagamos esta discusión? Lo del seminario tipo alemán siempre lo he hecho en otras asignaturas, o sea, que ellos lean previamente esa metodología activa y que ellos lleguen y realmente se centren conmigo a discutir. Entonces, sí. Entonces, digamos, muchas de estas estrategias sí se consolidaron y ya empezaron a articularse fue en el marco de la pandemia tratando de darle a ellos, sí, mire, a mí no me interesa saber si usted está copiando o no, pero yo sé que aquí
si usted me junta todo esto, le va a quedar muy difícil que pueda abrirme todas las cosas al tiempo, tener aquello, que yo lo pueda estar guiando, sabiendo el discurso que usted ya me preparó, que no se me vaya a salir como de ahí. Entonces, yo pienso que eso sí ayudó mucho y fue en el marco justamente de ese escenario donde se potenció y se articuló ya todo y nació esta versión que ya hoy les comenté y que pues ya está como aplicándose es de nuevamente hacia una presencialidad. Vamos a ver cómo se ajusta. Hasta ahorita, pues ya estamos cerrando el semestre, todas las actividades se han realizado de buena manera. En algunas veces, pues la dinámica cambia y pienso que cambia a favor desde el punto de justamente el diálogo con el estudiante. O sea, el poder estar sentado ahí ya esa discusión se enriquece un poco más y que en mi caso, siempre como diseñador soy muy gráfico y yo uso mucho los tableros, entonces voy hablando y voy empezando, lo que voy diciendo lo voy tratando de esquematizar rápidamente para que quede una visión de conceptos y de la unión entre las cosas. O sea, como les decía ahorita, a mi parecer siempre ha sido que, como les mencionaba, lo que más me interesa son las conexiones, porque las conexiones son las que cada uno da y que tiene que verificar si son, digamos, válidas o no válidas. Sí, pero esa conexión tiene que estar ahí y pienso que justamente una de nuestras labores es propender porque esa conexión sea la válida, pues para no generar malos aprendizajes, pues bien sabemos que desde el aprendizaje experiencial pues nos definen que tanto hay experiencias positivas, hay experiencias negativas y que esas formas pues es más difícil desaprender que aprender. Entonces, esos elementos pues es nuestra función, ¿no? Por ahí no es, no lo asumas esa conexión, eso no es por ahí, pero surgirán muchas nuevas que sí le dan maneras de interpretación al estudiante y que no están negadas. De pronto no necesariamente tampoco comprobadas, pero no negadas. Entonces, ¿por qué no explorar y que ellos vayan construyendo ese campo de conocimiento también desde sus orígenes? Eso te comento, Hermín. Muchas gracias, profesor Juan Manuel. Desde la Vicerrectoría Académica, desde el Grupo de Apoyo Pedagógico, de nuevo le agradecemos mucho su participación en este seminario. Muchas gracias a los compañeros y colegas que estuvieron presentes en este seminario y de nuevo los invitamos a que sigamos participando de este seminario de ambientes virtuales, que como lo podemos observar, siempre quedamos gratamente sorprendidos por la calidad de las exposiciones y de las intervenciones que se han realizado. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Juan Manuel, y de nuevo las puertas están abiertas para todos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por la permanencia, a ustedes por la invitación, pues por el escucha. Muy amables. Muchísimas gracias, profesor y profesores. Muchas Quedamos gracias. en contacto. Claro que sí. Estén bien. Bueno, hasta la próxima.